Pero si alguno tiene el módulo anterior, es la lección número 10, cómo morir al viejo hombre y vivir al nuevo. La idea es poder entender acerca de cuando hablamos del viejo hombre, a qué nos estamos refiriendo, y al nuevo hombre en Cristo Jesús. Cuando hablamos del viejo hombre, cuando hablamos de algo viejo, estamos hablando de algo que está envejecido, deslucido por el paso del tiempo, algo que ya quizás por el uso se fue estropeando, se fue arruinando, algo que es viejo también a veces lo vemos sin futuros, sin algo que tenga mucho uso o poder usarlo, ¿no? Algo que ya es viejo. Realmente algo viejo también, cuando no lo usamos más, lo vamos desechando. Pero cuando hablamos del viejo y del nuevo hombre, nos estamos hablando no de una persona por la edad, por el tiempo que está en los caminos de Cristo, sino que estamos hablando de las naturalezas del viejo y nuevo hombre. En el caso del viejo hombre, está basado en Adán, que pecó, que desobedeció a Dios, perdón, y rompió ese vínculo, esa relación directa que tenía con Dios. En la Escritura encontramos un gran marcado contraste entre el viejo hombre, que es dominado por el espíritu de desobediencia. Si quieren buscar en sus Biblias, que están en sus casas, pueden buscar Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En Efesios 3:16 dice: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, se ha fortalecido con poder en el hombre interior del espíritu. Un hombre nuevo es a quien adopta un nuevo estilo de vida, de obediencia a Dios. Cuando nos referimos a ese viejo hombre, nos referimos a esa naturaleza de pecado que reinaba en nuestra vida, aquella que viene de la naturaleza adánica, de Adán, y podemos resumirlo en una palabra que es rebeldía. Cuando hablamos de rebeldía, hablamos de alguien que no acude a un llamado, alguien que desafía la autoridad. Cuando Adán pecó, él desafió la autoridad de Dios, se rebeló contra la orden que le había dado Dios de no comer de ese fruto, del fruto que estaba prohibido. Él se rebeló contra esa autoridad dada por Dios, esa orden dada por Dios, y fue un acto de rebeldía. Pero en Efesios capítulo 4, 22 al 24, que lo tenemos ahí en el material, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Ahí habla de dejar, de desprenderse de algo, de esa naturaleza. Dice que está viciado, es decir, con hábitos erróneos, con costumbres que no son conforme a la palabra, a la voluntad de Dios, conforme a los deseos engañosos. Y dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad. No es algo que nosotros podamos hacerlo por nuestra propia fuerza o por nosotros mismos, sino que necesitamos que Dios nos vista con esta nueva naturaleza, y para eso necesitamos nacer de nuevo. Pero ¿cuáles son algunas de esas características que encontramos en el viejo hombre? En primer lugar, el viejo hombre se caracteriza porque vive bajo las mentiras de Satanás. Dice en Juan capítulo 8, versículo 44, que cuando Satanás habla de sí mismo, habla mentira, porque él es padre de mentira. Y negar la verdad de Dios equivale a una mentira. Y eso fue lo que hizo Satanás. Fue el quien introdujo la mentira en la humanidad al pecar. Y el hombre aceptó la mentira del diablo y tomó la naturaleza pecaminosa. Y encontramos en Romanos capítulo 5, dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte y la desobediencia entraron por Adán, por la desobediencia de Adán. Y es importante entender este concepto
concepto, por un hombre entró el pecado, así también el perdón y la restauración y la salvación también vino por un hombre, en este caso Jesucristo, que se hizo hombre y murió por nosotros. A través de un solo hombre también viene la salvación. Y este concepto es importante. Uno por uno entró el pecado, y por uno, por el sacrificio de un hombre, también sale el pecado. En segundo lugar, ¿cuál es otra característica de esa vieja naturaleza? Los deseos engañosos. Existen malas intenciones, vicios, y esa naturaleza es rebelde, pervertida, contraria a sus leyes. Y esos deseos engañosos producen el pecado, y el pecado trajo consigo la muerte. Quizás hayan estudiado o visto cuál es ese proceso generalmente que se da para llegar al pecado. En primer lugar, antes de pecar llega un pensamiento, ese pensamiento lo consideramos, esa tentación que llega, pensamos, por ahí no pensamos en las consecuencias, lo consideramos, pensamos en actuar, y finalmente hacemos lugar a ese pensamiento y volcamos al hecho. Cuando a veces es un proceso que nosotros no identificamos todos esos pasos, a veces ya los tenemos medio hasta incorporados. Pero si vos tenés una tentación, lo primero que llega a tu mente es, ¿qué cosa? El pensamiento. Si nosotros cortamos de raíz el pensamiento, es más difícil que podamos llegar a pecar. Para dar un ejemplo bastante visual o más cronológico, en la Biblia nos enseña, o nos sugiere Pablo, que no nos unamos a yugo desigual, ¿sí? Alguien que no comparte nuestra fe en Jesucristo, refiriéndose ya a hijos de Dios, ¿no? Si en el caso de los hombres nosotros vemos una mujer que no está conforme a la voluntad de Dios, y sabiendo eso, igual seguimos intentando conquistarla, sabemos que eso está en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si seguimos prosiguiendo en el tiempo, podemos llegar también después a, digamos, a pecar, o a establecer una relación que no está conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros cortamos de entrada el pensamiento, o cuando cortamos de entrada algo que sabemos que está mal, es más difícil que lleguemos finalmente a cometer el hecho. Se puede dar en otras circunstancias, pero si nosotros cortamos el pensamiento de entrada, logramos ese efecto de no llegar hasta el pecado, hasta la culpa, hasta esa desobediencia de Dios. Si vos estás batallando con un pecado, continuamente estás pecando, repitiendo ese pecado, fíjate cuando llega ese pensamiento. Cuando llega ese pensamiento, hace como José, que lo encontramos en Génesis 39:6, cuando la esposa de Potifar quiso pasar tiempo con José. José directamente ni siquiera evaluó esa posibilidad, sino simplemente huyó de ahí. Con el pecado no se negocia, con el pecado, con la tentación no se coquetea, sino de la tentación se huye. Hay que hacer como José. ¿Y cómo podemos huir de esas tentaciones? Ah, puedes empezar a cantar, puedes ponerte a orar, poder ponerte a hacer otra cosa, a pensar en otra cosa, pero que ese pensamiento no tome el lugar, que no dé cabida en tu corazón, no dé cabida en tu mente, porque eso tarde o temprano va a terminar dando el fruto del pecado. A veces no es fácil, pero cuando identificamos este proceso, nos resulta más fácil lidiar con las tentaciones y lidiar con el pecado. Y vuelvo al concepto de José. La tentación no se coquetea, con la tentación no se negocia, con la tentación no probamos hasta dónde aguantamos, sino directamente debemos huir, como lo hizo José. En resumen, cada vez que operamos conforme al viejo hombre, vendrán deseos engañosos, los cuales nos conducirán al pecado, y este producirá la muerte espiritual, física, emocional del ser humano. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablamos de las 4 puertas, y una de las puertas que habíamos hablado era el tema del pecado? La tercera característica del viejo hombre es la corrupción. Alterar o tergiversar, sobornar, deleitarse, actos contrarios a la moral o a la ley, algo corrupto, también es algo que está mal. Y cuando hay un producto que venció, que caducó,
ya está corrupto, ya tiene mal olor, en el caso, por ahí, de lo más asqueroso a veces el olor al pescado, ya cuando pasó, salió se rompió la cadena de frío y empieza a pudrirse, agarra un olor nauseabundo, está corrupto. La naturaleza del viejo hombre es corrupta porque tiene su origen en la simiente de Satanás. El enemigo es el originador de la rebelión y todo lo que produce rebelión la marca una persona rebelde que se aparta de Dios y toma su propio camino buscando hacer su propia voluntad. Solo busca satisfacerse y agradarse a sí mismo. En Génesis capítulo 3, 14 y 15 dice: Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La corrupción es otra de las características del viejo hombre. Así que las tres características del viejo hombre son las mentiras de Satanás, tienen también que ver con nuestra identidad en Cristo, que no podemos ser salvos, que Dios no nos perdona, que Dios no es misericordioso, deseos engañosos que vienen de nuestras malas intenciones, somos rebeldes, vamos en contra de la voluntad de Dios, y la corrupción, alterar, tergiversar, sobornar, hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y la corrupción es algo, lamentablemente, en nuestro país bastante hasta aceptado en algunas esferas, en algunos ámbitos, actos que los vemos que no son tan malos, pero tenemos que aprender a que todo acto corrupto, acto de rebeldía, todo lo que no tiene que ver con no respetar la ley, es un acto que no proviene de Dios. Pero ¿cómo podemos lidiar con esta vieja naturaleza, con este viejo hombre? Y el apóstol Pablo escribe ahí en Romanos capítulo 7, 18 al 24, y dice: si yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley: el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo no era muy diferente a nosotros, que nos toca lidiar con tentaciones, con deseos, a veces que nos cuestan, luchas que tenemos a diario. Pablo también la sufría. El gran apóstol Pablo, que recorrió prácticamente todo Medio Oriente, parte de Europa, un misionero súper reconocido, escribiendo muchas cartas, él sufría tentaciones, él también luchaba con las tentaciones como nosotros. ¿Quién me podrá quitar de este cuerpo? Y el viejo hombre es un árbol malo que no puede producir buenos frutos, por ese viejo hombre debemos ejecutarlo, debemos desterrarlo de nuestra vida. ¿Y cómo podemos desterrar ese viejo hombre? En primer lugar, esa vieja naturaleza se la lleva Jesucristo en la cruz. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Jesús llevó en la cruz nuestra vieja naturaleza pecaminosa para que tuviésemos una nueva vida. En Romanos capítulo 6, verso 6, fácil de acordarse, Romanos 6, 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, fue crucificada en la cruz del Calvario. ¿Y qué nos dice ahora la Biblia acerca del nuevo hombre? En Efesios capítulo 4, versos 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos, dejar, desechar, abandonar ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y dice: renovaos. Cuando hablamos de renovar algo, de hacer nuevo, y para eso necesitamos al Espíritu Santo que nos haga nuevo, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según la justicia y santidad de Dios. Solamente a través del Espíritu Santo podemos renovar
nuestra mente. Debemos hacer, para hacer una analogía con un celular o con una computadora, debemos formatear nuestro disco rígido y cargar con el sistema operativo de Dios, que es el Espíritu Santo, que es su palabra en nuestra vida, para que las decisiones, las cosas que vayamos haciendo, desarrollando en nuestra vida, siempre estén apuntadas hacia Dios, guiadas por Dios, por su Espíritu Santo. Y para eso es necesario cargar de alguna manera las apps del Espíritu, las apps de las promesas de Dios en nuestra vida, los programas que están en su palabra y que vamos a ejecutarlos eso en nuestra vida, poder desarrollar nuestra vida conforme a las promesas y a las verdades de la palabra de Dios. Ese nuevo hombre es creado solamente por Dios, no puede ser producido por esfuerzo humano, tampoco lo puede producir la religión, el legalismo, solo Cristo es capaz de producirlo por el poder del Espíritu Santo actuando en nuestra vida. Por eso no debemos dar lugar al diablo en nuestra vida, debemos dar lugar a pensamientos que van en contra de la palabra de Dios y llenarnos de él. En segundo lugar, este nuevo hombre tiene la naturaleza de justicia y santidad. Y cuando hablamos de justicia, nos referimos a justicia de Dios, que es lo opuesto al pecado. Y esa justicia es la eliminación de la culpa y de la condenación que tenemos a causa del pecado por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la santidad, y cuando hablamos de ser santo, no hablamos de recluirnos en el medio de montañas, lejos del mundo, sino estar apartados para el servicio exclusivo de nuestro Dios, consagrados al servicio de Él en nuestros pensamientos, en el lugar donde estemos, que seamos sal y luz, en el lugar y las decisiones que tomemos sean decisiones conforme a la voluntad de Papá Dios, tomando como principios los valores de la palabra. En la primera clase habíamos hablado de algunas características o valores que nos regían a nosotros como iglesia, ¿no? Al momento de tomar. Son los parámetros que al momento de poder decidir tenemos que considerarlo. Si es bueno o es malo, si está conforme a la palabra de Dios, si eso promueve el reino, si eso nos atrae a Dios o no. Y la santidad es eso, apartarnos, consagrarnos al servicio de Dios. En la historia nos habla que cuando hablaban de apartarnos de Dios, apartarse del mundo, perdón, lo entendieron literalmente y se construyeron monasterios en la cima de montañas, en lugares inaccesibles, y por ahí se ponen a googlear y buscar monasterios. Hay lugares realmente increíbles donde se construyeron de un acceso difícil. La otra vez veía uno, hay un monasterio que está no me acuerdo si era en Etiopía o por ahí, un lugar, un programa de MDQ, que por ahí vieron alguna vez, y que para subir a ese lugar solamente lo pueden hacer los hombres y lo hacen a través de unas sogas hechas con cuero. Y realmente es muy loco, ¿no? Poder llegar hasta mostrar todo lo que cuesta subir hasta allá arriba, ¿no? Para apartarse del mundo, un lugar inaccesible. Dios no nos llama a escaparnos del mundo, a aislarnos del mundo, sino a poder influenciar al mundo, de poder consagrarnos. Jesús fue una persona que estuvo involucrada con la gente que lo rodeaba. Obviamente se apartaba un tiempo para estar solo, buscar de la voluntad de Dios, de orar, de estar en comunión con Él, pero no para vivir toda su vida apartado, sino que lo que buscaba que nadie se pierda, que todos lleguen a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ese nuevo hombre procede de la verdad. El hombre viejo fue originado por las mentiras de Satanás y nosotros nacemos en base a las verdades de Dios, en base a las promesas que encontramos en la palabra y en las afirmaciones. Volvemos a la lección 4, creo que fue la 5, donde vimos algunas características de nuestra identidad en Cristo, podemos ver las verdades que encontramos respecto a nosotros como Dios. ¿Cómo venimos con el horario? Bien, venimos con el horario. Dios creó una nueva raza donde su imagen y semejanza fue restaurada para cumplir su propósito divino. En Juan capítulo 1, 12 y 13 nos dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando recibimos el Evangelio, el cual es una semilla, el Espíritu Santo opera en nosotros y nuestra obediencia trae la existencia de este nuevo hombre, de esta nueva naturaleza.
¿Cómo podemos fortalecer a este hombre? Sabemos ahora el viejo hombre, recapitulando rapidito, se caracteriza por las mentiras de Satanás, por no podés, Dios no te ama, Dios no existe, solamente la ciencia es lo válido, descendemos del mono, que todas las mentiras que hay dando vuelta, deseos engañosos que solamente buscan satisfacer nuestros deseos de nuestro cuerpo, corrupción, y este nuevo hombre fue en base a la creación hecha por Dios, al sacrificio hecho por Jesús en la cruz. ¿Y cómo podemos desarrollar o fortalecer este nuevo hombre en nosotros? En primer lugar, a lo que ya lo hablamos, renovar nuestra mente. En Efesios capítulo 4, versos 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra Hola, no sé si me escuchan, se cortó, es mi internet, mi teléfono. Ah, sí, se cortó. Ok. Hola, no, se cortó. Ahí volvemos, se nos cortó la señal un ratito. Estamos de vuelta. Hablamos ahí de Romanos, de renovar nuestra mente, de Romanos 12:2, dice: no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Este versículo varias veces lo leímos, lo citamos, dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esta renovación lleva un proceso. Y cuando tenemos que cambiar o volver a nuevo algo, tiene un proceso, un trabajo para hacerlo. Y nosotros, como iglesia, tenemos este proceso para ayudarnos a renovar nuestra manera de pensar a través de mi nueva vida en Cristo, a través del ministerial, a través de los encuentros, a través de los cursos, a través de los grupos pequeños. Sabemos que la obra es del Espíritu Santo. Sabemos que Él es el que cambia nuestra manera de pensar, pero todas estas herramientas que a través del tiempo Dios nos ha permitido desarrollar como iglesia son para ayudarnos y ayudar a las personas a poder acercarse y renovar su manera de pensar y de acercarse a a Dios. Por eso yo te invito a que puedas terminar el seminario ministerial. Si no hiciste el curso de finanzas, de padres, no lo pienses como cumplir simplemente un ciclo de capacitación, sino tomarlo con el objetivo de poder usarlo después para bendecir a otras personas, para ayudar a otras personas a acercarse a Jesucristo, a poder dar consejería, ayuda, a poder ayudar en ese proceso de transformar la manera de pensar de aquellos que se van acercando a Jesucristo a través de tu vida, a través de tu testimonio, a través de lo que vos haces. Entonces el nuevo hombre crece a costa del viejo. Cuando dice es necesario que él crezca,
para que yo mengüe. Este es un principio. Cristo debe crecer en nosotros y nuestro viejo hombre, pues esa vieja naturaleza debe menguar antes que crezca la vida nueva, debe morir la vieja. Debemos despojarnos del viejo hombre. Pablo en su carta a los romanos dice, en Romanos 6, 2 y 3, dice, no reine, o sea, que no domine, no gobierne, no dirija nuestra vida, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esa palabra media rara que tiene, puedes asociarla a deseos perversos o malas intenciones, malos deseos que no santos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos. Somos nuevas criaturas, nueva vida. Esa vieja naturaleza ha muerto, nacimos a una nueva vida. Estos versos vemos que tenemos que negar las demandas del viejo hombre para seguir actuando, para que no tenga derecho a nuestra vida ese viejo hombre, sino el nuevo pueda reinar, pueda gobernar, pueda dirigir nuestras vidas, esa nueva naturaleza. Por eso no, como decía Pablo a los romanos, no reine, no gobierne. ¿Quién está gobernando? ¿Qué está reinando tu vida hoy? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Son tus pensamientos, tus intenciones, tus deseos? ¿O son los deseos y las intenciones de Dios? Neguémonos a nosotros mismos, la tercera aspecto que puede ayudarnos a fortalecer nuestro hombre interior. Dijo Jesús a sus discípulos, Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué pasó? Muchos dejaron a Jesús después de ese momento. Porque salir de nuestra comodidad, salir de nuestros deseos, de lo que nosotros queremos para entrar a la voluntad y hacer la voluntad de Dios, no siempre es algo fácil, no siempre es algo que nos agrada. Sabemos que el fin y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero a veces implica tomar decisiones, dejar malos hábitos, dejar hábitos en lo oculto, que quizás solamente vos ni la persona que está a tu lado puede saber, y volverte a Dios. Despojarte de ese viejo hombre, despojarte de esa vieja naturaleza, negarte a ti mismo y servir a Jesús. En conclusión, todos tenemos una naturaleza de pecado. Nosotros todos, incluso en primer lugar, lidiamos con las tentaciones, lidiamos con el pecado. Necesitamos vestirnos de ese nuevo hombre. Es un proceso, no es algo de un día para otro. No es que yo acepto a Jesucristo, mi vida completa cambia, mis deseos, mis intenciones, mis decisiones, todas están guiadas por Dios. No, es un proceso de ir cambiando nuestra manera de pensar, de renovar nuestra manera de ver la vida como Dios la ve, de tomar decisiones conforme a la palabra de Dios, de entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida, poner en práctica los dones y talentos que Dios ha puesto en mi vida, de servirle a Él y no dar lugar a las mentiras, a la corrupción que viene de parte de Satanás, no aceptar las mentiras de Satanás, no aceptar que vos no podés, no aceptar que no podés cambiarte, no puedes cambiar, no aceptar que tenés que vivir lo mismo que vivieron tus padres, las mismas maldiciones, los mismos sufrimientos, sino que nosotros tenemos un nuevo comienzo en Jesucristo. Todas las cosas son hechas nuevas. Pero cuando ponemos nuestra mirada a Jesús, cuando ponemos nuestra vida en base a la palabra de Dios, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6:33, todas las cosas vendrán por añadidura. Todas las cosas que la bendición de Dios va a venir sobre nosotros, el propósito de Dios, el sentido para el cual Dios nos trajo a este mundo, para el cual Dios nos creó, nos salvó. Vamos a entender el propósito de Dios para nosotros. Vamos a ser, entre comillas, por decirlo de una manera, exitosos en la vida cristiana, porque estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Y para ello tenemos que negarnos a nosotros mismos para ser fortalecidos en nuestro hombre interior, en esta nueva naturaleza. Y te doy algunos tips que no están en el material, te pueden ayudar también
a desarrollar hábitos de búsqueda diaria de Dios. Había leído un devocional hace unos años atrás que me pareció muy práctico para hacer. En primer lugar, orar al levantarnos, o aún antes de levantarnos de nuestra cama, cuando apenas suena el despertador, que te levantas con el despertador, y te levantas con el sonido de alguna cacareo de alguna gallina, un gato maullando, en tu barrio, bueno, en el mío hay algún perro, orar al levantarnos, leer un pasaje, un devocional, un versículo, tener algún libro que puedas estar desarrollando, leyendo respecto a la formación cristiana, pero empezar tu día con Dios, quizás levantarte más temprano. El otro día compartía en el grupo de WhatsApp de levantarte más temprano para orar, para buscar a Dios. Es una buena manera de enfocar nuestra vida, pensamientos en Dios, al ser el primer pensamiento, lo primero que venga a nuestra vida. Tener un altar familiar, un tiempo devocional familiar, buscar un horario, un día, si puede ser todos los días, mucho mejor. No te estoy hablando de un culto de 1 hora en familia, pero sí tener por lo menos, no sé, 5, 10, 15, 20 minutos, media hora todos los días, para que en familia puedan leer. Hay devocionales para niños, hay un pan diario para niños, hay un pan diario, hay devocionales en línea, de enfoque a la familia, qué sé yo, muchísimos materiales que puedes ocuparlo. Pueden leer un libro de la Biblia, o puedes, como lo hicimos nosotros un tiempo, hacer mi nueva vida en Cristo, hacer mi nueva vida en Cristo, repasarlo con tu familia, no sé, buscar un tiempo devocional en familia y tener tu altar familiar. Escuchar música que te edifica. Es más fácil aprender letras por canciones o versículos por medio de la música. Fíjate qué música estás escuchando en tu casa. Cuando vos puedas escoger, te recomiendo que pongas alabanza, música que edifica a Dios. Eso también creo que nos va a ayudar también o por lo menos a mí me ayuda mucho a mantener mis pensamientos en Cristo Jesús. Orar por otras personas, participar en grupos pequeños, eso también nos ayuda. Cuando empezamos a preocuparnos por otros y no solo por nosotros, en las necesidades de otros, orando por los pastores, por tus líderes, orar por alguna necesidad, algún familiar, alguna cuestión que te vayas enterando, poder estar quizás interviniendo también o ayudando, haciéndole saber a esa persona. Quizás Dios te manda a compartir un versículo bíblico, un pequeño mensaje con audio de texto, o un audio, una imagen. Eso también puede ayudarnos a crear hábitos de búsqueda diaria. Involucrarnos en el servicio, muy importante, cualquiera sea, en cualquier ministerio, en visita, en ayuda social, en ser ujier, con los jóvenes o en tu grupo pequeño, donde estés, puedas estar buscando un lugar donde servir. Todos estos hábitos te van a ayudar a cambiar tu manera de pensar, va a fortalecer tu hombre interior. Como decía el pastor Donald hace muchos años, el que no sirve, no sirve. Nosotros decimos ser cristianos, el servicio tiene que formar parte de nuestra vida, y el servicio no es solamente predicar, no es solamente estar al frente de un ministerio, sino que hay muchos lugares donde vos podés estar, quizás por tu limitación de tiempo, de ocupaciones diarias, pero siempre en el lugar que estás, Dios te puso en un lugar, en ese lugar nosotros podemos ser sal y luz. Yo te desafío en este tiempo a que puedas despojarte de ese viejo hombre, poder identificar aquellas áreas de tu vida donde todavía necesitas que Jesucristo, que el Espíritu Santo transforme. Quizás estás lidiando hace mucho tiempo con un pecado, algo que te cuesta. Estás en el ciclo, peco, pido perdón, peco, pido perdón. Si estás en ese ciclo, identificar cuando venga ese pensamiento y cortarlo de raíz. No lo consideres, porque con el tiempo el pecado va creando como una protección en nuestros pensamientos, y ya a veces y consideramos si está bien o está mal, ya metemos derecho, ¿no? Tenemos como bloqueado nuestra mente con respecto a eso, cuando tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos sensibilice y nos ayude a identificar las áreas donde todavía
Ese viejo hombre sigue siendo fuerte y debemos despojarlo. Espíritu Santo, yo quiero darte gracias, porque tú eres el que nos hace nuevos cada día. Tú eres el que transforma nuestra manera de pensar. Tú transformas la manera de ver la vida. Tú nos guías, tú nos quieres enseñar, pero tú eres un caballero, eres una persona respetuosa de nuestra voluntad, de nuestras decisiones. Por eso, esta noche, en esta tarde, yo quiero pedirte que tú puedas examinar mi corazón y ver si hay en él o en mi mente cosas del viejo hombre que están gobernando mis pensamientos, mis acciones, para que pueda cambiar. Necesito cambiar, pero necesito de ti, Espíritu Santo. Visita ahora a mis hermanos. Yo sé que tú estás en el lugar donde ellos estás tocando su corazón, mostrándole algo con claridad ahora en su mente, trayendo pensamientos, mostrándole actitudes que no están conformes a tu palabra, que no están conformes a tu voluntad. Espíritu Santo, haz la obra en este momento. Trae libertad en el nombre de Jesús. Tu espíritu de culpa, todo espíritu contrario a tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, lo echamos afuera por la autoridad que tenemos como hijos tuyos, porque estamos revestidos de Jesús, de tu poder, de tu autoridad. En el nombre de Jesús declaro libres a mis hermanos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Satanás, no tenés lugar en sus corazones, no tenés lugar en su mente, porque han sido comprados por la sangre preciosa de Cristo, sangre derramada, sangre que era perfecta, sin pecado. Y ellos han sido compradas por Jesucristo. Y Él ha resucitado y te ha vencido a través de su resurrección. Él no está muerto, Él está vivo, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Porque Él es victorioso, nosotros tomamos esa victoria en esta noche y declaramos en nuestra vida libertad completa. Declaramos también que el Espíritu Santo llena todo nuestro ser, toda nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos, porque somos apartados para el servicio de nuestro Rey Jesucristo, el que viene pronto a buscar a tu iglesia. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, Dios, a ti sea toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. También nos acordamos en este tiempo, Padre, por nuestro país y en específico por nuestra provincia. Padre, danos como hijos tuyos sabiduría al momento de elegir nuestras autoridades. Queremos vivir en paz y sosegadamente, como escribía Pablo, Señor, en una de sus cartas. Por eso te pedimos que tú guíes a cada hijo tuyo a votar, a cada persona de esta provincia, a votar conforme a tu corazón, a tu voluntad, conforme a lo que vos dispones para esta provincia. Queremos que vos seas lo principal en esta provincia, que vos seas el rey de esta provincia, como lo sos de nuestra vida y como sos el pastor de esta iglesia que guía todas las cosas. Señor, te entregamos nuestras vidas, te entregamos esta tierra que es tuya y te entregamos, Señor, lo que viene por delante también, porque todo es por ti y para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y